Buenas a todos y bienvenidos al nuevo vídeo de monedaslimpias.com. Y en esta ocasión, pues ya que voy de camino a casa, me gustaría hablar acerca de un tema que se tocó en el último directo de Damián Salgado, y al cual le agradezco que hiciera ese directo porque me surgió la idea, ¿no? Y es que me gustaría tratar el tema de las falsificaciones. Es un tema que se habló el otro día, como bien digo, en el directo de Damián, que fue creo que este sábado. Os recomiendo a todos que veáis ese directo, que estuvo muy bien, que hablaba sobre, bueno, los distintos precios de la moneda, de cómo afrontar las compras y demás, y de si las monedas hoy en día estaban infladas en cuanto al aspecto económico en el mercado o tenían el precio que les correspondía, etcétera, etcétera. Se tocó el tema de la falsificación, ¿no? Y bueno, y creo que viene bastante bien a colación de lo que voy a hablar hoy en el canal. La numismática, como venimos defendiendo desde Numismática Activa, es una ciencia hermética, una ciencia por sí misma, que a veces utiliza otra serie de ciencias para apostillar pues ciertas teorías y demás, pero bueno, no cabe duda de que es una ciencia, digamos, independiente, como puede ser la ciencia de la biología, la ciencia de la medicina, la ciencia de la arqueología, etcétera, etcétera. Eso ya es innegable, a pesar de que, bueno, muchos arqueólogos consideran que la numismática es una parte de la arqueología. Ciertamente la arqueología utiliza la numismática a veces para contrastar, pues, por ejemplo, el periodo de tiempo donde se ha encontrado una moneda y dar más validez a sus estudios, pero este tipo de estudios están argumentados siempre desde el trabajo que han venido o que hemos venido realizando los numismáticos. Así que está fuera de cualquier otro tipo de lugar que la numismática no sea una ciencia. La numismática es una ciencia que, por otro lado, lleva bastante tiempo con nosotros, muchísimo antes de lo que pueda estar la arqueología. Dicho esto, como en toda ciencia, el objeto de estudio, en este caso, de la numismática es lo que es el dinero, ¿no? En sus representaciones más directas, como pueden ser la moneda, el billete o, en este caso, las medallas también. Pero no solo la numismática nos va a dar los frutos sobre el estudio de las monedas, sobre el estudio de las medallas, etcétera, etcétera, sino que va a haber otra serie de disciplinas externas que van a contribuir a que la numismática se desarrolle muchísimo más como ciencia, ¿no? Por ejemplo, la propia filosofía. Y al respecto de este tema, o de la propia metafísica, al respecto de este tema, me gustaría por eso concretar y hablar sobre las falsificaciones, ¿no? Porque claro, cuando uno oye hablar de falsificaciones, inmediatamente puede tener dos posturas, ¿no? Una, incluir las falsificaciones como parte importante de la numismática, no de la historia de la numismática, porque ciertamente sí que conforma, ciertas falsificaciones conforman parte de la historia de la numismática. Y también habrá gente que defienda que las falsificaciones no deben considerarse como parte coleccionable dentro de lo que es la numismática. Y es ahí donde queremos hablar, o donde quiero exponer un poco el tema de la importancia, por ejemplo, de la filosofía dentro de la numismática. ¿Por qué? Porque no todo es blanco o negro. Ya sabéis que en la vida hay grises, y esos grises a veces son muy interesantes. Con esto de la moneda falsa pasa un poco lo mismo. Fijaos, ya por el siglo XVI, principios del siglo XVI, finales del siglo XV, cuando se encuentra Cristóbal Colón con las Américas, ya es cuando se empieza a funcionar con moneda realizada en Burgos y sobre todo en Sevilla, también en Segovia,
y exportada a este nuevo continente descubierto por Occidente, en este caso por España. Y ya es cuando se empieza a exportar un tipo de moneda, bueno, en este caso maravedíes, también moneda a nombre de los Reyes Católicos, etcétera, etcétera. Pero la implantación de la moneda en el nuevo continente, en el nuevo mundo, no fue de manera instantánea, y muy a pesar de lo que opina mucha gente, yo creo que un poco por desconocimiento, no hubo una imposición tal, ¿no? E incluso la propia reina Isabel la Católica, en bastantes escritos, y creo que incluso en su testamento dejó por escrito, valga la redundancia, que aquellos nativos que estaban en las Américas tuvieran la misma consideración que los españoles de pura raza, por así decirlo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista no hubo colonias, sino que hubo virreinatos. Es decir, Nueva América, la América que conocemos hoy en día, la América del Sur, era posesión de la corona española, y por lo tanto todas aquellas personas que estaban vinculadas a esta corona eran españoles, tanto los indios nativos como los criollos, como los propios españoles que habían venido o habían emigrado de la península ibérica a buscar mejor fortuna, ¿no? Ahora bien, esta implantación de este tipo de monedas no fue inminente desde el punto de vista, sí que fue rápido, pero no censuró otros tipos de intercambio o de trueque que se daban en las Américas, ¿no? Entonces, uno de los trueques más importantes que hubo en las Américas fue una de las monedas más importantes que hubo antes de la implantación o durante la implantación de la moneda peninsular, destinada solo a circular allí en las Américas, fue la moneda de la tierra. ¿Qué era la moneda de la tierra? Bueno, pues eran materias primas que utilizaban los indios nativos y que las empleaban a forma de modo de pago, modo de trueque, etcétera. Como por ejemplo el cacao que se medía en tomines y demás, o las tajaderas, otra serie de elementos, incluso el polvo de oro y demás, pero bueno, sobre todo el cacao se utilizó muchísimo en ciertos sitios, por ejemplo en Callao, en bastantes sitios, como moneda de cambio, y convivió justo con la moneda que se empezó a emitir aquí en la península y se llevó allí, y luego más tarde se empezó a emitir en cecas como en México, en Lima, en Potosí, Zacatecas, etc. Es decir, que el hecho de que exista una moneda incipiente por primera vez en las Américas, confeccionada por casas de moneda, cecas, no impidió que este otro tipo de moneda de la tierra conviviera con este nuevo circulante, ¿no? Y diréis, ¿y para qué nos cuenta este tipo esta historia? Pues os cuento por lo siguiente, porque desde el punto de vista filosófico, ¿no? Metafísico, abarcando un poco más el estudio de nuestra ciencia de una forma más científica, más racional, ¿no? Y más humana. Fijaos, yo ahora mismo si me voy a una tienda, a una cafetería, y compro, ya alguno de vosotros os vais a imaginar de lo que voy a hablar. Si compro 1 kilo de café y sin moler, granos de café, para luego yo molerlos, o compro cacao o lo que sea, ¿eso qué es? Eso es una materia prima, un alimento, pero que hoy en día no tiene ningún tipo de valor como circulante. Es decir, yo sí que podría cambiar una bolsa de cacao por 1 litro de aceite, imaginaos, ¿no? Pero no, hoy por hoy no se considera circulante, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros consideramos como moneda? Cuando damos aceptaciones, cuando damos explicaciones sobre lo que es la numismática y demás, siempre hay una puerta abierta a la metafísica, siempre hay una puerta abierta a una pequeña discrepancia cognitiva que nos la da el razonamiento y la experiencia. Es decir,
Moneda es todo aquel objeto que sirve y que se utiliza como dinero y que sirve para intercambiarse en relaciones económicas, ¿no? Por ejemplo, moneda. Bueno, entonces, yo el cacao que he comprado, por ejemplo, en una tienda, no es el mismo cacao que utilizó un indio en el a principios del siglo XVI para poder hacerse, por ejemplo, con una gallina o con un caballo. No es lo mismo. Entonces, ¿el cacao debe considerarse como moneda? No, pero si yo tengo una onza de cacao de esa época que sé que utilizó un colono o un criollo, colono entre comillas, un criollo o un indio, puede considerarse esa onza de cacao, puede considerarse moneda. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si se usó como moneda, ¿por qué no va a considerarse como moneda? Pero que esa pieza en cuestión se usara como moneda no significa que yo el cacao que compre en una tienda sea usado como moneda. Por eso la numismática tiene que dar muchísima importancia al objeto presente. La numismática, nosotros podemos filosofar y podemos establecer una serie de preceptos y demás, y podemos intentar, si somos ciertos arqueólogos, apartar lo que es el coleccionismo del academicismo, pero en realidad la numismática le da muchísima importancia al objeto, en este caso al objeto presente, ¿no? ¿Por qué? Por eso mismo, ¿no? Porque el objeto presente ya no es solo un objeto, sino que es un cúmulo aparte del objeto como tal, conforma un cúmulo un pozo histórico que de otra forma es imposible tener en cuenta. Es decir, por ejemplo, si a mí me viene ahora alguien y me dice, no, es que estas monedas de cacao se utilizaron como compraventa en una transacción que hicieron en el siglo XV para comprar una barcaza y no sé qué, y está atestiguado y las guardó una familia, coño, pues siguen siendo moneda, ¿no? Moneda de la tierra, ¿no? Otra historia, por ejemplo, imaginaos, dentro de la acepción de lo que es la numismática, por ejemplo, hay muchísimas interpretaciones de lo que puede ser la numismática, pero nos queda bastante claros en líneas generales que la numismática es una ciencia que estudia el dinero y sus formas del dinero. Aparte, luego está la economía y demás, pero que sobre todo estudia el objeto presente, ¿no? ¿Y qué es una moneda? Bueno, una moneda es un objeto que se ha hecho con intención de circular, pero no cualquier moneda debe ser considerada moneda. ¿Por qué? Porque las monedas tienen que partir de un poder emisor digamos que le dé la fiabilidad de que eso se pueda utilizar como dinero. Ahora bien, imaginaos que yo ahora mismo hago una moneda, o falsifico, mejor dicho, una moneda, por ejemplo, un euro. ¿Podría considerarse ese euro que he hecho yo moneda? Bueno, desde ese punto de vista, yo no soy un emisor que tenga una fiabilidad de que esa pieza deba considerarse como moneda. No soy el rey, ni soy el presidente de gobierno, ni soy quien da la orden de que eso que voy a generar tenga que tener validez como circulante. Entonces ahí ya hay un claroscuro que necesita un matiz, y ese matiz lo va a dar el conocimiento y lo va a dar la razón, en este caso la filosofía o la metafísica. Y parece una tontería, pero no lo es. Por ejemplo, ¿qué diferencia que una moneda falsa pueda admitirse como moneda dentro de nuestras colecciones? Bueno, yo básicamente diferencio dos aspectos importantes. Uno es el papel histórico, el tiempo, y otro es si el engaño tuvo o no lugar. Es decir,
Cuando un falsificador del siglo XVII, en época de Felipe IV, emulaba moneda original, esa moneda tenía una serie de características muy notorias que hacían que la pieza pudiera confundirse o no con una moneda original, ¿no? Lógicamente, en esa época, como en cualquier otra época, la gente no solía conocer las monedas más que por condicionantes externos, perdón, condicionantes externos muy esenciales y muy visibles. Es decir, si ahora mismo a nosotros nos dan una moneda de 1 euro o de 2 euros, poca gente va a saber qué conformación tiene ese tipo de moneda, a pesar de que lo utilizamos de a diario y compramos con ellas. Pero bueno, habrá mucha gente que piense, aquí sale Juan Carlos o aquí sale el rey Felipe, pero mira a la izquierda o mira a la derecha, y qué posición, dónde está el valor, está el 1 y el 2, qué forma tienen, y hay una orla circular, y hay un mapa de Europa, y hay mucha gente que no se fija en eso. Es normal, ¿no? Tienes una moneda, no tienes curiosidad. Sin embargo, a primer golpe de vista, aunque no te fijes en eso, puedes intuir si una moneda es falsa u original, ¿no? A pesar de que no tengas un estudio pormenorizado de la pieza y que te bases en una percepción visual muy general, fijaos cómo es la cosa. Tú puedes encontrar, de repente, te puedes encontrar con una falsificación y darte cuenta. ¿Qué ocurría en esta época? Que en base al nivel de falsificación que efectuaban algunos falsarios, a veces por destreza y a veces por un tema legal, porque si hacías una falsificación muy cercana a la original y te pillaban, la pena era mayor, pues en base a todo esto había veces que se daban o se presentaban monedas de una fiabilidad tan buena que parecían originales, y a ojos de la gente que normalmente no conocía las monedas, pues, y más habiendo muchos tipos de divisores, en ocasiones se utilizaba moneda antigua para pagar transacciones más modernas, o sea, se seguía utilizando monedas antiguas. Por ejemplo, fijaos, en la pragmática de la nueva estampa, con Felipe II ya se crean monedas a nombre de Felipe II, pero las monedas de los reyes católicos también, o las monedas a nombre de los reyes católicos, siguieron funcionando. Hay un sinfín de monedas que no todo el mundo tiene por qué saber. Entonces, entre eso y que la fiabilidad de la imitación de ciertas piezas era muy buena, pues eso hacía que muchísimas monedas circularan, que fueran falsas y circularan como originales, ¿no? Entre las que circulaban como originales estaban las que verdaderamente parecían originales, y luego había bastantes esperpentos, pero que también circulaban como originales, ¿no? Entonces, hay que considerar estas piezas como parte indispensable de la numismática, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque forman parte de la historia y porque llegaron a circular. ¿Hay que considerar estas piezas como monedas? Esa es la historia. Cuando no fueron emitidas por un poder emisor real. Claro, aquí entra el aspecto de la filosofía. Para mí sí son monedas. Sí son monedas. ¿Por qué? Porque el tiempo les ha dado esa solera, ¿no? El tiempo ha hecho que nosotros apreciemos las cosas antiguas. A través de la moneda falsa nosotros podemos saber qué monedas pudieron llegar a emular estos falsificadores. Es decir, podría existir algún tipo de moneda falsa basada en una moneda original y sin que nosotros conozcamos qué tipo de moneda original era, ¿no? Por ejemplo, se usó como moneda, incluso muchísimas monedas que fueron falsas. El propio rey Felipe IV, incluso seguramente Enrique IV, las dio en un momento determinado ya como válidas, ¿no? ¿Por qué? Porque en esa época, al fin y al cabo, lo que importaba más era el metal que el propio valor nominal. El propio valor nominal evidentemente importaba. Pero llegado al caso, cuando tú vas a hacer una falsificación que a lo mejor no es de vellón, pero sí que es de cobre, el cobre también vale, ¿no?
llega un punto en el que se satura la circulación de moneda falsa y algunos reyes como Felipe IV, sobre todo en época de 1660 al 64, pues hay en algún momento en el que dicen, bueno, voy a permitir que esta moneda circule aun siendo falsa y aún no habiendo yo dado la orden de que este tipo de moneda saliera a circular, entre otras cosas porque conforma un 80% de la producción total, es decir, por cada moneda original puede haber 5 o 6 piezas falsas, imaginaos, ¿no? Creo que fue Murray que dijo que incluso 8 monedas de este tipo, los gorgoncillos, estos los Felipes de Busto, pues creo que había hasta 9 monedas falsas por cada pieza original, ¿no? Entonces hay que considerar estas piezas como monedas, sí, evidentemente. Y entonces, ¿por qué no considerar, si yo me pongo aquí a falsificar una pieza, como una moneda? Bueno, primero porque no ha pasado el tiempo prudencial para que la gente acoja esa pieza como algo, como una moneda como tal, y segundo porque normalmente no suelen llegar a circular. Ahora bien, si una moneda de estas circulara, como se han dado casos de que se han encontrado en máquinas expendedoras de productos, se han encontrado euros falsos o 2 euros falsos, estas piezas han llegado a circular, ¿no? Entonces hay que considerarlas originales, hay que considerarlas monedas, mejor dicho, aunque sean falsas. Hostia, pues uno ya no sabe, ¿no? Sí, vamos a darle la terminología de moneda falsa. Claro, es muy fácil decir, no, es que es una moneda falsa, sí, pero no es lo mismo una moneda falsa del siglo XVI que ha circulado y que ya la vemos con otros ojos, que una moneda falsa actual, de ahora mismo. ¿Por qué? Porque en realidad no es una moneda, es un artículo que intenta pasarse por moneda. Es un elemento, es una materia, es un material que en realidad no es una moneda, ni está hecha por un poder emisor, sí que puede haber circulado, pero y encima está hecha en nuestro tiempo, ¿no? Por eso yo coincido un poco con Damián a este respecto, pero como toda la vida hay que tener en cuenta otra serie de detalles, ¿no? Pero yo al respecto de todo esto estoy un poco con lo que dice Damián, ¿no? A mí sí que me interesa la moneda, de hecho la colecciono, la moneda falsa, pero la que más me suele interesar perdón, es la moneda falsa de época. Y diréis, ¿y qué época? Bueno, para mí, hasta el centenario de la peseta, cualquier tipo de moneda falsa debo considerarla moneda y es parte indispensable de mi colección. O sea, sí. De hecho, yo le doy incluso más importancia a ciertas monedas falsas que tengo de época que a monedas originales. ¿Tú considerarías un duro sevillano como moneda? Sin lugar a dudas. Y luego, claro, dentro de cada ámbito, pues puede existir alguna característica que haga que una moneda, por ser contemporánea, ya no estoy hablando de época del centenario, sino de ahora mismo, puedas considerarla como moneda. Bueno, cada uno verá y tendrá ese tipo de explicación metafísica de por qué considera o no una moneda. Pero es que voy más allá. Mira, por ejemplo, vosotros conocéis estas monedas con valor de 25 pesetas de Alfonso XIII, no, Alfonso XII, y también hay monedas de oro de Isabel II. Estas piezas, sobre todo las de 25 pesetas, no sé si hay alguna de Fernando VII de 80 reales, pero creo que no. Estamos más con el tema de Alfonso XII. Hay monedas que fueron falsificadas y que en esa época, digamos que eran monedas de oro, emulaban moneda de oro,
Un momentito. Sí, lo que decía. Ese tipo de monedas, hay muchas piezas que fueron falsificadas de la siguiente forma. Cogieron un núcleo de platino y lo cubrieron de oro. Esas piezas son claramente falsas. Llegaron a circular como moneda original. De hecho, hay muchísimas en el mercado. Ahora bien, fijaos, cómo cambia la historia. Una moneda falsa, en este caso de la época más contemporánea, pero sigue siendo falsa de época, que de repente ha circulado y que ha sido constituida con núcleo de platino y con un baño de oro. Fijaos hasta dónde ha podido ser considerada esa moneda dentro del mundo de la numismática. O sea, yo podría preferir comprar una pieza de esas a 25 pesetas originales de Alfonso XII. ¿Por qué? Primero, porque se hizo en un material que hoy en día es casi más caro que el oro, que es el platino. Y segundo, porque tiene una historia incontestable. Y tercero, porque aparte de la historia que tiene, están muy bien hechas esas piezas. Y engañaron a la gente, ¿no? Pero sobre todo, fijaos la importancia que puede coger una moneda de estas falsas de época, que puede llegar, y que de hecho llega a valer, a costar en el mercado muchísimo más que una pieza original. Por eso no tenemos que apartar las falsificaciones, por eso hay muchas más historias, de nuestra forma de coleccionar. Hay creo que era un banquero inglés, no me acuerdo bien de esto y perdonadme si meto la pata, y aquí seguramente sepa de este tema Damián. Un banquero inglés que realizó, creo que fue en el mediados del siglo XX, inició una serie de acuñaciones. Era una persona que os podéis imaginar, era dueño de un banco inglés, que era el fundador, creo, y tenía muchísima pasta. Y era, por lo visto, numismático, y no sé, creó una serie de monedas con el rostro de Isabel II, pero que eran monedas de fantasía. Son unas monedas que creo que fueron de plata, y no sé si las utilizó como respaldo económico tipo patrón plata o algo así, o fue simplemente un intento de introducir estas monedas en el mundo de la numismática. No sé cómo funcionaría en esa época, pero en esta época son monedas que también son muy atractivas. Fijaos que estamos hablando ya de monedas de fantasía. O sea, ya no son monedas en las cuales aparezca el rostro de Isabel con el canon que realizó el grabador de la ceca pertinente, sino que llega una persona y se inventa un rostro, se inventa un escudo determinado. Pues esas piezas son interesantísimas. Yo me cago en la leche. Hace muchísimo tiempo, cuando empecé en esto de la numismática, vi una de ellas en internet, en eBay creo que fue, y no la compré. No la compré primero porque no tenía todavía establecido lo que era el tema del valor de las monedas, porque no controlaba mucho, y dejé pasar una oportunidad que ahora mismo no es que me arrepienta, porque, o sea, me arrepentiría si la viera hace 2 semanas y no la comprase, ¿no? Pero era una pieza espectacular. Y fijaos, yo lo considero eso moneda, porque eso lo podría hacer cualquier banquero, ¿no? Y de hecho hay jetones, que ya sabéis que son... jetones, más que jetones, que también están dentro de la numismática. Por cierto, cuando hablo de medallas y billetes, los jetones también los incluyo. Pero hay tokens, que bueno, también puede estar dentro de la numismática, pero ya es la parte más residual, por decirlo así, desde mi punto de vista, los tokens de la numismática, porque suelen ser monedas, entre comillas, lo de monedas, suelen ser fichas publicitarias y demás. Entonces esto no deja de ser una especie de ficha publicitaria. Pero claro, por eso digo que todo es muy ambiguo, ¿no? Porque en realidad esas piezas para mí tienen la categoría de moneda,
aun habiendo sido emitidas de esa forma y aun habiendo sido monedas de fantasía, ¿no? Para mí tienen un poder indescriptible, ¿no? Son piezas excepcionales, ¿no? Y encima son únicas. Que hablaba un poco aquí, por ejemplo, Damián, sobre el tema el otro día de bullón, de la moneda. Eso no es moneda, ¿no? Yo no lo considero moneda, ¿no? Piezas que se han hecho para ahorrar, para coleccionar, piezas que se han hecho también para los coleccionistas y demás. Bueno, ¿hasta qué punto es una moneda eso? O sea, incluso, fijaos, incluso monedas conmemorativas en las cuales aparece, por ejemplo, que fabrica la FNMT, ¿no? Monedas conmemorativas en las cuales han sido creadas por un poder emisor y en las cuales aparece un valor facial. Pues yo ese tipo de piezas a lo mejor no lo considero moneda y cumple todas las exigencias para que sea una moneda. ¿Veis lo que os comento? Por eso la numismática no es una ciencia estúpida, una ciencia que solo se limite al estudio de una moneda. Además, por eso es importantísimo dar pie a los numismáticos y a todas aquellas personas que quieran contribuir con sus estudios al enriquecimiento de esta ciencia tan noble como es la numismática, porque el valor que le damos a la numismática se lo damos en principio a título individual. Cada persona aporta. No se puede censurar a una persona y pretender que como eres académico de la historia o de la arqueología no puedes abarcar el estudio de la ciencia de la numismática. No se puede poner puertas al monte, no se puede poner puertas al monte. Y os estoy demostrando con este tipo de, creo yo, modestia aparte, con este tipo de vídeo que estoy haciendo hoy, os estoy demostrando que la numismática no es solo algo que se ve de una forma muy laxa o muy superficial, ¿no? Hay muchísimo más, muchísimo más. Por ejemplo, hay falsificaciones hoy en día que no son consideradas falsificaciones. Hay una persona, y voy a decir el nombre porque me parece que trabaja muy bien y no es mi intención hablar mal de él, sino simplemente exponer mi forma de ver las cosas. Hay una persona que es Remoneda, por ejemplo, que trabaja él hace reproducciones de monedas, sobre todo antiguas. Y hay gente que se lleva las manos a la cabeza y dice, porque esta persona, porque está falsificando. No está falsificando, está haciendo reproducciones de monedas antiguas. Ahora bien, ese tipo de monedas normalmente además se utilizan para cubrir algún espacio en tu colección, porque a lo mejor tengas que tener un áureo que te vale 20.000 euros y no lo puedes comprar, o un cincuentino, un centén, o para rellenar algún espacio en un museo. Nadie te puede prohibir hacer ese tipo de reproducción, hablando de moneda antigua. No estoy hablando de reproducir moneda actual, porque el hecho de reproducir moneda actual sería evidentemente realizado para el sentido que es circular y engañar a la gente. No estoy hablando de eso, no estoy hablando de eso, estoy hablando de moneda que verdaderamente no estoy hablando de eso, estoy hablando de reproducción de moneda antigua. Ahora bien, esta persona, el de Remoneda, que trabaja muy bien y yo tengo varias reproducciones suyas. Ahora bien, esta persona, Remoneda, que trabaja muy bien y yo tengo varias reproducciones suyas, sobre todo las cogí para ver cómo trabajaba y para aprender, pues es un artista. O sea, este tío reproduce sellos, reproduce monedas y demás. Ahora bien, esas reproducciones que están hechas desde ese punto de vista, sin perjudicar a nadie, y que son reproducciones que pueden ocupar una parte importante de nuestra colección o de un museo para sustituir a piezas que no podemos conseguir,
o porque son más baratas o lo que sea. Este tipo de reproducciones, que también hacen medallas de Vernon y demás, empiezan a ser peligrosas cuando el que las compra las intenta vender como piezas originales. ¿Veis lo que os digo? ¿Por qué? Porque estas monedas, al ser reproducciones fidedignas de objetos antiguos, al igual que puedes hacer una reproducción de un códice miniado, de un códice, bueno, de un libro, no sé la palabra, de un incunable o de cualquier otro tipo de un cuadro de la Gioconda o lo que quieras, ¿no? Al igual que lo haces en estos sitios, no estás obligado a poner que esa reproducción es una reproducción, porque si estás obligado a poner una contramarca, por ejemplo una R de reproducción, estás jodiendo la reproducción como tal, ¿no? Porque lo que quiere en este caso el artista es que la obra sea fidedigna, que sea idéntica a lo que es el original. Entonces, si tú no tienes intención de engañar a nadie y vas a vender esa pieza como reproducción, pues ciertamente no le vas a poner una R para que sepa la gente que es una reproducción, si la vas a vender. Pero el problema no está ahí. El problema es que si yo compro esa pieza, que es una reproducción, y yo esa pieza la pongo en el mercado como una pieza original, de repente esa moneda que la va a comprar otra persona ya se convierte inmediatamente en una falsificación. Ahora bien, ¿esa pieza se convierte en una falsificación o se convierte en una moneda? Pues seguiría sin ser una moneda, seguiría siendo una reproducción de una moneda que ha pasado a ser una falsificación sobre una moneda antigua. Pero ni es moneda, ni es falsificación, o si es falsificación, depende cómo se haya vendido la pieza. ¿Veis lo que os estoy comentando? O sea, es bastante más denso esto de lo que en principio parece. O sea, a mí me gusta monedas antiguas. No, pues a mí me gusta coleccionar moneda falsa. Pero, y a mí falsa de época. Pero, ¿y qué es una moneda? ¿Y qué es una falsificación? ¿Y qué es una reproducción? Una reproducción se puede volver una falsificación, y una falsificación se puede volver moneda. Bueno, depende de muchos condicionantes. Y bueno, después de la rayada mental que os he metido aquí, si todavía me habéis aguantado, eso es que me tenéis que dar, nunca lo pido, pero me tenéis que dar un like y suscribiros al canal y dar a la campanita. Creo que es de las primeras veces que lo digo, y lo digo sinceramente porque crece muy lento el canal. Crece muy lento el canal. A ver, ciertamente el canal puede crecer primero por el trabajo que uno desempeña, pero también por el algoritmo de YouTube. Y si me ayudáis con el algoritmo de YouTube, el canal crecerá más. Y si crece más, creceremos todos los miembros de Numismática Activa muchísimo más. Gente respetable y seria, aunque me veáis hacer el tonto así. Soy, creo que un tío, intento ser respetable. A veces no soy serio, pero bueno. Que por otro lado, uno no tiene que ganar dinero directamente de las monedas para autoconsiderarse profesional. Una cosa es el trabajo que haces difundiendo en YouTube y ganando dinero, que podrías salir desnudo o podrías salir haciendo ejercicio y serías un profesional de YouTube. Tú puedes ser un profesional de YouTube porque YouTube te paga. Yo también soy un profesional de YouTube porque a mí YouTube me paga los anuncios, ¿no? Desde ese punto de vista yo también soy profesional. Pero yo diferencio bien lo que es ser un profesional de la numismática y ser un profesional de YouTube. Tú en YouTube te puedes poner a hacer el pino y ganar dinero igual. No es lo mismo ser un difusor que una persona que se molesta por estudiar, comprar, por difundir y por sacar estudios adelante, que bueno, ya en un futuro vais a ver el próximo estudio. Si todo va bien, lo vais a ver publicado en una revista de
bastante prestigio, modestia aparte lo digo, ¿no? Pero es que como hay gente que nos ataca, ¿no? Solo se consideran ellos profesionales porque les pagan casas de subasta y demás. Bueno, pues enhorabuena, es lo único que puedo deciros, pero vamos, la concepción de la numismática para mí es otra, ¿vale? Ya lo sabéis. Besos y abrazos para todos.